Buenas noches, amados hermanos. Como siempre, es un tremendo privilegio el poder participar junto a ustedes de esta hermosa enseñanza, dándole el énfasis a esta profunda enseñanza conforme a un orden y un diseño que Dios estableció en su iglesia, para poder nosotros fortalecer aquellos ingredientes, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos tener con respecto a la humildad, con respecto a la obediencia, a la fidelidad, para manifestarnos como una iglesia bien constituida por este orden y diseño que Dios estableció en nosotros. Entonces estamos hablando del hombre establecido, de la autoridad delegada que Dios puso sobre nuestras vidas, ¿verdad? Estábamos hablando del punto 9, en donde veíamos los pecados en contra del hombre establecido y veíamos algunos ejemplos con respecto a cómo sobrepasaron por encima las palabras del profeta Samuel, también de Nehemías. Vimos unos ejemplos claros, ¿verdad?, de Absalón en contra de su padre David. Vimos también cómo Giezi desobedeció al profeta. También vimos cómo Coré se levantó en contra de Moisés, entre otros ejemplos. Y llegamos al punto 10, en donde estábamos hablando del honor debido al hombre establecido. Y en el 10.1 veíamos cómo Eliseo, dándole honor al profeta Elías, lo siguió. Así también Lot siguió a Abraham, y estuvimos viendo unos ejemplos de imitación, como Primera de Corintios 11.1, en donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así también nos habla la Escritura en Primera de Corintios 4.16, en Filipenses 3.17, en Primera de Tesalonicenses 1.6, en Primera de Tesalonicenses 3.9. Entonces aquí nosotros vemos que el hombre establecido se presenta como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y en Primera de Corintios 4.17 nos dice Pablo, hablando sobre su hijo Timoteo: he aquí envío a mi hijo Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará las mismas cosas las cuales yo hablo en todas partes y en todas las iglesias, ¿cierto? Aquí veíamos la manifestación de un hijo fiel, siendo imitador de su padre espiritual, que era Pablo, produciendo las mismas cosas que producía Pablo, quien era imitador de Cristo, ¿verdad? Entonces seguimos en el 10.2, que le dábamos honor al hombre establecido, identificando su posición, y veíamos un ejemplo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12-13, también Hebreos 13.7, el cual dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y llegamos al 10.3. Y aquí le damos el honor debido al hombre establecido, haciendo un sacrificio para él. ¿Quién puede leer un valiente? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17. Amén. Dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes
irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Aquí vemos un ejemplo poderoso, que es un ejemplo que en su tiempo fue literal, pero sabemos que todas estas cosas que nos enseñan la palabra tienen un trasfondo espiritual. Los hombres de David arriesgaron espontáneamente su vida para traer agua al rey David desde el pozo de Belén. Entonces ahora nosotros vamos a leer Filipenses 2 del 25 al 30 para poder complementar esta escritura que acabamos de leer. Y dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito arriesgó su vida para servir a Pablo. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? El poder negarnos, el poder dar parte de nuestra vida por amor a la obra, ¿cierto? Y ser parte de la visión del hombre establecido, de la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre nosotros. El Señor mismo dijo que no había amor más grande que aquel que daba la vida por los demás, ¿verdad? Entonces esto es algo que Dios lo aprueba, el poder nosotros demandarnos con solicitud, con diligencia, con esfuerzo, con mucho sacrificio, extender el reino por causa de que entendemos y reconocemos que Dios nos comisionó para estas cosas y de que somos un ejemplo digno de imitar, así como nuestro modelo principal, que fue Cristo, quien dio la vida en amor por cada uno de nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 16, del versículo 1 al 4, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos, y ayudarla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y asimismo saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí vemos claros ejemplos de hombres y mujeres, ¿verdad? De Priscila y de Aquila y de Febe, que también trabajaron fervientemente, que se sacrificaron por extender el reino, por hacer la obra del Señor. Y es verdad que a veces, amados hermanos, nosotros pagamos un gran precio por hacer la obra del Señor. A veces nosotros somos perseguidos, tenemos que hacer grandes sacrificios, nos negamos a nosotros mismos, pero esto es algo que le agrada al Señor, y esto es algo que a nosotros también nos trae
beneficios. Febe, Priscila y Aquila, con sacrificio, sirvieron a su hombre establecido, a este padre espiritual, que era el apóstol Pablo. En el 10.4 dice que el honor debido al hombre establecido consiste en respetarlo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, dice: tenedlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tenerlo de alta estima, ¿verdad? Tener paz con ellos. Y muchas veces se levantan cuestionamientos, se levantan argumentos, a veces diferimos del orden y el diseño que Dios estableció por causa de ideas, por causa de estar mal enfocado, por causa de incredulidad y de tantas cosas que se levantan, y nosotros tenemos que entender y reconocer que Dios es quien nos está guiando a través del poder de su Espíritu Santo, y tenemos que ir todos en una misma dirección. Somos todos parte de un cuerpo, somos todos útiles en este cuerpo, y cada uno nos honramos los unos con los otros. Tu honra es mi honra, mi propósito no es diferente al propósito de mi Padre, somos parte del mismo propósito, y no tienen por qué haber cuestionamientos ni argumentos que se levanten en contra del propósito que Dios puso en nuestras vidas. Amén. El protocolo de Mateo 18, también se aplica para el hombre establecido. Él es un líder y también es un hermano, y se le debe dar el privilegio debido como a un hermano. ¿Quién puede leer Mateo 18, capítulo 15 al 17? Mateo 18, versículo 15 al 17. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Podemos tener una buena teología, pero podemos tener una actitud incorrecta de nuestro corazón. Y aquí Dios establece un protocolo, Dios establece un proceso, establece un paso a paso. Entonces, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 testigos, para que toda palabra sea confirmada por boca de estos 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, entonces llévalo a la iglesia. Esta es parte del orden que Dios estableció, ¿verdad? A veces nosotros somos presurosos, a veces nosotros queremos cortar de raíz toda la situación, y juzgamos de mala manera. Entonces, para estas cosas, Dios también nos da direccionamiento, nos da sabiduría, nos da discernimiento para actuar con buen corazón, y no de manera legalista y humana, ¿verdad? Entonces, se le debe dar el honor a un hombre establecido, dándole el privilegio debido como a un anciano. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, dice: contra un anciano
no admita acusación, sino por 2 o 3 testigos. Aquí está confirmando lo que decía en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Se le debe dar el privilegio debido como a un padre también. En primera de Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Y no está hablando que debemos darlo el respeto debido que se merece cada cual, conforme a la unción y a la gracia que Dios ha puesto sobre su vida, ¿verdad? Y es importante el respeto, es importante reconocer lo que Dios ha puesto o ha derramado esa gracia sobre esa vida, y ahí es comprobada la honorabilidad que nosotros tenemos como hijos y como hermanos en el Señor. Se le debe dar el privilegio debido como a un amigo. Y en Proverbios 17, versículo 17 dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y en Salmos 35, 14 dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que me trae luto, por madre enlutado me humillaba. Aquí está hablando de compartir el dolor, ¿verdad? Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, ¿verdad? Somos hermanos, somos amigos, somos parte de una familia. No debemos mirarnos como extraños solamente los días de reuniones, los martes, los domingos. También tenemos que tener una constante comunicación en la semana, preocuparnos de aquellas necesidades que pueden haber en él, compartir las cosas los unos con los otros, ¿verdad? Sobre todo cuando hay cosas sensibles que compartir, como quien trae luto por madre, enlutado me humillaba, dice la palabra en Salmos 35, 14. Y en Salmos 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Aquí hay un ejemplo de aquellos que se levantan que se levanta en contra del hombre de paz, ¿verdad? Hay una confianza que se expresa, hay una comunión constante, y hay muchos que alzan su calcañar. Calcañar viene del talón, viene del pie, alzan su pie en contra de un hombre de paz, en contra de un hombre que les brinda confianza, que les brinda compromiso, que les brinda armonía y que les brinda todas aquellas cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. Vamos a observar el respeto de David por Saúl cuando estaba endemoniado. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 y 7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 y 7. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Aquí Dios puso en una situación complicada a David, el cual estaba siendo perseguido por Saúl. Y él pudo haberse dado el capricho, consumido tal vez por la rabia, por la ira, por la situación de estar siendo perseguido, de poder levantar la mano en contra de Saúl. Pero en este
trato que él tuvo, él manifestó humildad, él manifestó sujeción. Él dijo, no sea yo levantando la mano en contra del ungido del Señor. Estaba siendo probada la honorabilidad de David. Así también podemos ver el ejemplo de Cam, cuando desnudó a su padre, a su padre Noé. A pesar de la circunstancia tal vez no acertada de su padre, él no tenía por qué haberlo desnudado, porque era su padre, era la autoridad que Dios había puesto sobre su vida. Y él osó en desnudar a su propio padre. Y esto, ¿verdad? Los que conocemos la historia, le trajo graves consecuencias. No así David, el cual actuó con un buen corazón, actuó con humildad y con sujeción, que a pesar de los errores de Saúl, él no osó el levantar la mano en contra del hombre que estaba por encima de David, ¿verdad? En estas cosas nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza, amados hermanos. De estas cosas nosotros tenemos que sacar lecciones, tenemos que aprender a ver los pros y los contras de las situaciones que a veces se levantan en la iglesia, y hablo de iglesia generalizando, de que muchas veces somos probados en la actitud de nuestro corazón, en cómo nosotros actuamos, ¿verdad? En algunas circunstancias. Yo en mis años de iglesia he tenido líderes sobre mi vida y me han evidenciado cosas profundas, me han hablado de cosas delicadas, y hubieron circunstancias que se levantaron lastimosamente, pero nunca he osado hablar de aquellas cosas que ellos me evidenciaron, ni a mi esposa, ni a los líderes que yo tengo ahora, de exponerlo, de desnudarlo, por un tema también de honorabilidad, por un tema de que la justicia es de Dios, ¿verdad? Aunque se hayan levantado en contra de mí aquellos líderes, aunque haya sido provocado tal vez en su momento a ira, me he sujetado al amor, a la misericordia de Dios, tratando con mi vida y de no caer en cosas que no están conforme a lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando las cosas no son conforme al orden que Dios establece, traen consecuencias. Se abre una brecha y esto trae consecuencias. 10.5. Al hombre de honor se le obedece. Ay, me salí de... Perdón, me salí de la página. ¿Me esperan un minuto, por favor? 10.5, hermano. Sí. Uy. Benja.
Ayúdame, hijo, por favor. Los hijos siempre salvan. Son más tecnológicos. Ya, ahora sí, perdón. Se tomaron el café. ¿Me escuchan? Sí, amén. Sí, amén. Amén. Ahora sí, perdón, tuve un altercado. Pero ya lo solucionamos con Entonces estamos en el 10.5. Le damos el honor debido al hombre establecido a través de obediencia, ¿verdad? Le obedecemos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y la versión NBLH dice: obedezcan a sus pastores, que son los guías, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, y permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice: y si alguien no obedece nuestra enseñanza, que es la palabra, en esta carta señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence, ¿verdad? Y ellos que no están de acuerdo contaminan, el que no junta desparrama, ¿verdad? Tenemos que seguir el paso a paso, el protocolo que nos enseña el libro de Mateo 18, ¿verdad? El poder confrontarlo a sola, el poder confrontarlos con 2 o con 3 testigos. Es importante en nosotros el poder en todo tiempo manifestar sujeción, manifestar humildad. Mire, amado hermano, yo soy un campesino de acá de Chile,
la zona central de Chile, y fui marcado por muchos años por la pobreza, por las carencias. No tuve mis padres a mi lado. Y en mi caminar de joven pasé por muchas dificultades. Y Dios le plació hacerme un llamado. Por amor y misericordia, por su gracia, fui llamado para ser partícipe de su obra y para anunciar las buenas nuevas. Y pasaron los años, y a través de los años Dios puso en mi vida a un hombre establecido. Pasaron los años y Dios me conectó con un padre espiritual. Y la verdad que puedo dar testimonio, amados hermanos, que el haberme conectado con un padre espiritual ha cambiado mi vida. Ha traído muchos beneficios a mi vida. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Un hombre que está preocupado por sus hijos. Un hombre que tiene una mano amiga, un abrazo amigo. Un hombre que tiene palabras sabias para direccionarme como hijo. Un hombre establecido, un padre espiritual que nos ha hecho extender nuestra estaca y hemos podido crecer, ¿no? Hemos podido trascender en el tiempo. Y eso le da gozo, el poder vernos a nosotros en un mayor nivel, el poder vernos a nosotros crecer. Y para nosotros también es un tremendo gozo, es un tremendo privilegio y una tremenda gratitud de que Dios, por amor y misericordia, haya puesto un padre, una autoridad delegada, un hombre establecido en nuestras vidas que nos ha ayudado a derribar nuestros gigantes, que nos ha ayudado a derribar nuestras limitaciones, nos ha ayudado a derribar nuestras propias vergüenzas, a derribar nuestras debilidades, nuestra timidez. Hoy día es de tremendo gozo el poder yo hacerme una autoreflexión y poder mirar el presente y mirar el pasado y ver de dónde Dios me sacó y dónde Dios hoy día me está llevando a través de un hombre establecido, a través de un padre espiritual. Me hago un autoanálisis. Voy a usar esa palabra mejor, la puedo pronunciar mejor. Un autoanálisis, aunque no sea tal vez la palabra más correcta, pero me hago un autoanálisis hoy y le doy gratitud a Dios de este orden y diseño que Dios estableció en mi vida. Así que es importante, amados hermanos, el poder obedecer a esto que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Amén, hermano, amén. Entonces, estamos hablando de la obediencia y la obediencia es esencial para cumplir con la visión. La gente a menudo quiere obedecer a Dios, pero no al hombre que le envía, ¿verdad? Esta obediencia debe ser en el Señor. ¿Quién puede leer Josué, capítulo 1, versículo 16 al 18? Josué, capítulo 1, versículo 16 al 18. Ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Hasta ahí? Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera.
solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos a un Josué que recibió una transferencia de unción, de gracia y de poder de parte de Moisés. Las mismas palabras, la misma visión, los mismos sellos. Él estaba reproduciendo lo mismo que hacía Moisés. Y eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que hace un verdadero hijo. Un verdadero hijo reproduce todas las cosas de su padre, ¿verdad? Es parte de la misma visión. Hay un mismo idioma. Somos parte de una misma gracia. Somos parte de un mismo propósito. Porque somos parte de una familia que Dios estableció en nuestras vidas. Y es la autoridad delegada que Dios puso sobre nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros estamos siendo obedientes a Dios, cuando nosotros estamos reproduciendo lo que el hombre establecido, nuestro Padre espiritual, está haciendo por obediencia a Dios también. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí no está hablando de un principio que Dios estableció de manera espiritual y también de manera natural, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender también a sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y lo más común son nuestros jefes en nuestros trabajos. No porque yo sea un ungido de Dios, porque Dios me haya llamado en este tiempo sin saber que tal vez también Él puede hacer un elegido y un llamado por alguna inconveniente, por alguna desaveniencia, yo me levante con palabras hirientes, ¿verdad? Me levante dando un mal testimonio como hijo, como ellos nos ven a nosotros como creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordarles a ellos por nuestro proceder que somos verdaderos hijos de Dios, que somos prudentes, que somos respetuosos, que nosotros le damos honor a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda la buena obra. Así que nosotros no, como dice una parte en la Escritura, no trabajamos como para los ojos humanos, sino que trabajamos como para el ojo del Señor, ¿verdad? Como sirviéndole al Señor, hacemos todas las cosas con agrado, agradecido de que Dios nos haya dado trabajo, agradecido de que todo es parte de un propósito, de parte de Dios. 10.6. Se le da el honor debido al hombre establecido orando por su vida, orando por él. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 18. ¿Quién puede leer? Hebreos 13, versículo 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Sabemos que son hombres de oración, ¿verdad? Sabemos que son hombres que están bajo una gracia, que están bajo una unción, pero también es necesario que podamos estar cubriéndonos, orando los unos por los otros y mayormente por los que Dios ha puesto por cabeza sobre nosotros, ¿verdad? Que el enemigo es astuto. Cuando el enemigo ataca la cabeza, todo el cuerpo cae. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Señor, cada día dele la fuerza. Señor, manténgalo sano. Señor, protéjalo. Señor, provéalo. Señor, dele palabra del cielo.
Señor, aliméntelo cada día. Ahí estar constantemente en oración, ¿verdad? Y Dios se agrada de esas cosas, y esas cosas también traen recompensa, ¿verdad? Así que oramos en todo tiempo por ellos también para que ellos puedan conducirse de la mejor manera y no se abra ninguna brecha en contra de ellos, sabiendo que también nos afecta a nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 dice: por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que también oramos para que la palabra del Señor se extienda al norte, al sur, al este y al oeste. Amén. A Colombia, a México, gloria al Señor. A Estados Unidos, a Canadá, aquí en Chile y hasta lo último de la tierra, si fuese necesario. Amén. Oramos para que la gloriosa palabra del Señor sea glorificada en todos nosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 25, también dice: orad por nosotros. Y llegamos al 10.7. Y el honor debido al hombre establecido también se le da en reconocer su valor y la necesidad de su descanso. En 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 3, dice: mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Y 2 de Samuel 21:17 dice: mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Aquí vemos como la compañía de segundos hombres, ¿verdad? El equipo que tenía el rey David, los valientes, derribaron el gigante que se levantó en contra del David. También ellos estaban siendo un vivo ejemplo del hombre establecido que estaba delante de ellos, de este padre espiritual que era el rey David, el cual le había enseñado a derribar gigantes, ¿verdad? Entonces ellos también ahora como hijos tenían la capacidad de derribar gigantes y de ayudarle también a su hombre establecido, a su padre espiritual, a derribar su gigante. Amén. No sea que se apague la lámpara de Israel, dicen sus valientes, reconociendo la autoridad, la unción, la gracia, todo lo que Dios había derramado en ese hombre establecido, en ese padre espiritual, ¿verdad? Que lo había hecho trascender, que lo había migrado, ¿se recuerda usted? Desde la cueva de Adulán, lo había llevado hasta Hebrón, un lugar donde tuvieron comunión, un lugar de pacto, el lugar ahí donde aprendieron a derribar gigantes para ir en dirección a Sión, ¿verdad? Llegamos al 10.8. Se le da honor debido al hombre establecido, identificándonos con su visión. ¿Quién puede leer el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 8 al 10? Hechos 16, del 8 al 10.
Hechos 16, versículo 8 al 10. Amén, amén. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios había puesto una visión en el apóstol Pablo y su equipo, la compañía de segundos hombres, aquellos que trabajaban con él en la obra, se hicieron parte de esta visión para anunciar el evangelio. Y así es como tenemos que hacer nosotros también, hacernos parte de la visión que Dios ha puesto en nuestro hombre establecido, en nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Dios ha puesto una dirección en nuestro Padre espiritual, y nosotros como compañía de segundos hombres, como ancianos, como hijos espirituales, nos hemos puesto a la par con nuestro Padre espiritual para poder presentar la gloriosa palabra del Señor, para extender el reino también, y hemos sido partícipes y hemos podido tener experiencias en otros lugares y no hemos podido regocijarnos con nuestros hermanos en Argentina, con nuestros hermanos en Colombia y prontamente también con nuestros hermanos en México. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Amén, Amén, amén. Amén, Gloria gloria a al Dios. Señor, cierto, que el Señor abra todas las puertas, que el Señor haga aquellas maravillas que tienen que ser manifestadas para que nos podamos estar regocijando juntamente con ustedes, poder edificarnos con la palabra del Señor. 10.9. Damos honor debido al hombre establecido, cubriendo su desnudez, protegiéndolo. Tocamos una parte de esto en el punto 9, ¿verdad? En donde habla el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 23, en donde dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre del antepasado de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como su rostro estaba envuelto, no vieron la desnudez de su padre. Aquí un cuadro tremendo, amados hermanos, en donde un hijo descubre la desnudez de su padre, ¿verdad? Y nosotros que conocemos la historia, la hemos leído muchas veces, pudimos ver las consecuencias por causa de que este hijo descubrió la desnudez de su padre. Se volvió siervo de sus hermanos, ¿verdad? Abrió una brecha de maldición y no de bendición. Hubo otros dos hermanos, no volvieron su rostro, entraron de espalda y le cubrieron, ¿verdad? Pero no así este hijo que entró en rebelión, en desobediencia. Así que esto es tremendo, amados hermanos. Podemos profundizar, pero por causa del tiempo vamos a ir raudamente y pasamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, en donde dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlos con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también algún día seas tentado, ¿verdad? Que aquí nosotros no hagas a nadie, como dice un dicho acá en Chile, no sé si existirá en México, no hagas a nadie aquellas cosas que tú no quieres que hagan contigo. David reprende a Abner
por no proteger a su líder. Primera de Samuel, capítulo 26, del 14 al 16. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido del Señor. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija del agua que estaba a su cabecera. Aquí la palabra nos muestra un cuadro, ¿verdad?, de aquellos que estaban como compañía de segundo hombre, como aquel equipo que tenía el rey Saúl y que se durmieron y no estuvieron atentos cuando él estaba siendo vulnerable a un ataque de muerte. Por suerte fue David, el cual, ¿verdad?, tomó una punta de su manto y tomó la lanza y la vasija como una prueba para mostrársela a Abner, ¿verdad?, que él había sido vulnerable de muerte, y se lo encaró por causa de que era el que tenía el trabajo de proteger, el que tenía el trabajo de cuidar a su hombre establecido, y sin embargo se durmieron. (10.10) Se le debe dar el honor debido a un hombre establecido, mostrándole amabilidad. Y aquí vemos la bondad de Barzilai. Y en 2 de Samuel 19, capítulo 31-32, dice: también Barzilai, Galaadita, descendió de Rogelim y pasó al Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Este hombre reconoció, ¿verdad?, la virtud que había en el rey y le dio parte de sus posiciones por amabilidad. La amabilidad de Abigail. Esto está en 1 de Samuel, versículo 25-18, en donde dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asno. Aquí vemos una mujer que se adelantó a la soberbia de su esposa, reconociendo la autoridad que había en el rey David, ¿verdad? Le sirvió junto a aquellos que le acompañaban. 1 de Samuel 25-27 dice: y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Ahí está, ¿ves?, como ella le sirvió al rey David y a su equipo. Ahimelech proporciona a David con la alimentación y la espada de Goliat. En 1 de Samuel 21, versículo 6 dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y en 1 de Samuel 21:9 dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y aquí vemos, a pesar de la circunstancia, a pesar de la condición, por causa de la necesidad del rey, David
ellos le proporcionaron, ¿verdad?, el pan de la mesa, de los panes de la preposición, y también la espada de Goliat, ¿verdad?, para que él pudiera tener un arma con la cual defenderse. Proverbios 19:22 dice: lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. Un pobre siempre es bondadoso, ¿verdad? Mentiroso con nadie. La bondad de Jabes en Galaad a Saúl. Dice en 2 de Samuel 2, versículo 5 al 6, dice: entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndole: benditos seáis vosotros del Señor, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, el Señor haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Mire, por haber hecho una obra de bien, ellos recibieron una recompensa, ¿verdad? Ellos reconocieron al hombre que, a pesar de las equivocaciones, había sido ungido como rey, y le dieron una digna sepultura. Y llegamos al 10.11. El honor debido al hombre establecido también está en darle apoyo. El hombre establecido merece apoyo para que no se distraiga de su trabajo. Él debe ser capaz de entregarse a la oración y a la palabra sin distracción. ¿Quién puede leer el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4? El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? Correcto. Versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. Bien. En mi versión. Los apóstoles ahí dándole un direccionamiento a aquellos que le acompañaban, a aquellos que trabajaban en comunión, a la obra del servicio, para que pudieran servir a los demás, en favor de que los apóstoles pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es un buen trabajo en equipo también, ¿verdad? Hay algunos que tienen que dedicarse al servicio de la obra, para que aquellos que tienen que persistir en la palabra puedan trabajar con quietud, ¿cierto? Y no haya ningún tipo de distracción ni limitación, en favor de que la palabra pueda fluir. El honor debido al hombre establecido también es que se le pueda dar un apoyo moral. Y aquí vemos el ejemplo de Aarón y Hur en Éxodo 17, versículos 12 y 13, en donde dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, así como Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés, el hombre establecido necesita gente que levante sus manos, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos anteriormente, no por causa de que sea un ungido del Señor, de que haya una gracia especial en su vida, sea impedido de necesitar una palabra de apoyo, sea impedido de poder nosotros también darle una palabra de aliento, de poder tenderle una mano, un abrazo, de poder representarle nuestro amor, nuestro cariño, nuestra confianza, ¿verdad? José, Pastor José, ¿me permites un segundo aquí? Perdón por interrumpir lo que es el clase. Quiero que nosotros
enfocamos un momento, porque es bueno que pasamos la información a ustedes, pero quiero que ustedes visualicen este ejemplo que está en Éxodo capítulo 17. Y también quiere que si alguien puede leer el libro, en el libro de Hechos, quien leó primero, creo que fue Marcela, que leó Hechos 6, versículo 3 y 4. Es importante ver el preámbulo de esta enseñanza para que tú veas que hay ejemplos en la Biblia donde se aplica este principio de compañías de hombres que están puestos en ciertos lugares para poder respaldar el hombre establecido. Hay un tema que cuando a muchos no les gusta que escuche este tema que dice sobre. ¿Ok? Entonces quiero que lea primero Marcelo Hechos 6:3 y después 4. Voy, Paz, ya lo estoy buscando. Hechos 6. Versículo 3 y 4. Sí, señor. Espérame. Hechos 6. 3 y 4. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Amén. Okay. La importancia de estos dos versículos bíblicos juntos es que para que el hombre establecido pueda seguir en la palabra de Dios, tenemos que enfatizar esto porque hoy en día muchos ministros no tienen tiempo para dedicarse en la palabra. Y yo sé que Adoniram es una persona que se le encanta mostrar, estudiar la palabra de Dios, pero no lo puede hacer como él desea hacerlo si no tiene un equipo de personas que pueden apoyarlo y pueden estar encargados de los asuntos del ministerio, mientras nosotros, hablando de los hombres establecidos, continuamos en oración y en el ministerio de la palabra, el ministerio de la palabra de Dios. Los musulmanes lo tienen bien claro. El imam no tiene que preocuparse de absolutamente nada, porque solamente su enfoque es el Corán. Los judíos también son muy ejemplares en este área, porque el rabí está constantemente en el Torá y el Tenaj, y él se dedica a estudiar, meditar y orar, mientras los otros ancianos y ministros se encargan de los asuntos del ministerio. Cuando una iglesia puede convertirse en una familia, pueden entender el rol del esposo y esposa, que uno está realmente encargado de proteger, apoyar, respaldar y encargarse de la familia como cabeza, mientras la esposa es el respaldo de él para que él enfoque en ese área. Yo sé que quizás suena un poco machista hoy en día, que los dos tienen que trabajar para mantener el hogar, porque la economía es muy estresante, pero si nosotros podemos ver estos ejemplos en la Biblia, podemos ver por qué los hijos nuestros crezcan como están hoy día, sin la supervisión de familia o padres, porque dos están trabajando, nadie está encargándose de la obra en la casa. Igual en el ministerio, el pastor tiene que hacer el entierro, el pastor tiene que hacer el cumpleaños, el pastor tiene que hacer el bautismo, el pastor tiene la inauguración, el pastor tiene que echar fuera un demonio que está en la casa fulana, el pastor tiene que parar paz en la pareja que está en punto de conflicto y divorcio. Entonces el pastor anda corriendo apagando fuegos, haciendo préstamos, haciendo todo el trabajo que tiene que hacer, pensando que es la obra del ministerio, cuando en la verdad no es. Cuando leemos el ministerio apostólico, todos en la iglesia hacen maravillas. Todos en el nombre de Jesús echan fuera demonios. Todos dicen, llaman a los ancianos y ellos irán y ungen al enfermo y él será sanado. Entonces tenemos que salir del un solo hombre trabajando y todos en un equipo. ¿Y quiénes son? Vemos esto en Hechos otra vez, que escogieron estos 7 diáconos para encargarse de alimentar las viudas, y también vean más después, el mismo grupo de diáconos están ahora creciendo en el evangelio, ya profetizando, evangelizando, trabajando
no se queden estancados como diáconos. El ministerio apostólico tiene este principio. Es uno entre los hombres que estás encargado de, y los demás están respaldando a él. Y quiero que nosotros miramos también lo que estamos hablando aquí de Éxodo 17. Un ejemplo, hay dos que están al lado de Moisés, que están levantando a Moisés para que el conflicto que tienen contra Amalequíes, los amalecitas en el valle. Está otro hombre allá abajo en el valle, Josué, guerreando. Y Josué de la valle, que está ahí guerreando contra los amalecitas. ¿Qué pasa después? Años después vemos que Josué ahora se convierte en el hombre establecido, que él vea que es su amo, porque él está sirviendo en lo más bajo del ministerio. Josué estaba ahí en la montaña esperando que Moisés volviera. Josué estaba ahí sirviendo por 40 años. Y cuando llegó el momento que Moisés fue llevado por el Señor, sube Josué a la posición del hombre establecido. Y él ahora, llevando el manto de Efraín, empieza a llevar la iglesia a una posición de Judá para conquistar la tierra prometida por Dios. Sumamente importante esto. No podemos pasarlo por información solamente apuntando noticias. Tenemos que tener esto bien claro. La iglesia por muchos años, el pobre pastorcito, ay, qué pena, ay, qué dolor, fue un buen hombre, lo enterramos, que va en paz, ahora buscamos quién guía esta hermosa iglesia, quién nos lleva a nosotros con palabra el domingo, y llamamos a aquella persona, llamamos a otra persona, cuando realmente dentro de la casa, en la familia, había una preparación formándose por años, donde personas han sido cultivados, preparados, formados, preparados. Para ese instante, cuando uno pasa, otro se levanta. Dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Yo estuve del lado de él sirviendo, yo estoy del lado de él trabajando, estuve del lado de él en todo momento, haciendo unas cosas que nadie quería hacer. Hoy día, Señor, me siento preparado, siento en la unción del Señor para decir, porque mi testimonio ha sido impecable. Estoy lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra. Mi convicción está profunda en mí que este ministerio tiene que seguir con la visión que tenía el pastor Ibarra. Tenemos que seguir cumpliendo la visión. El Hijo cumple la visión del Padre. Salomón cumplió la visión de David. El ejemplo está constantemente que los discípulos cumplieron la visión de Jesucristo. Todos nosotros tenemos que seguir cumpliendo la obra que fue asignada desde el principio de la tierra, de sojuzgarla, llenarla y hacerlo fructífero, que eso es lo que Dios nos mandó a hacer nosotros en este tiempo. Quería adelantar un poco, José, porque el tiempo, sé que estamos nosotros ya en el tiempo, y quería poner el último punto, que el apoyo no solamente moral, el apoyo no solamente físico, el apoyo también es económico. Y eso es un punto que tenemos que leerlo, que cuando tú leas y entender ese apoyo financiero que está en 1 Timoteo 5, 17 a 18, que nosotros tenemos que ser en ese área. Yo quiero interrumpirlo, porque yo quería darle a José, mostrarle como ejemplo. Es difícil que José pueda tocar su propia trompeta y anunciar yo soy, yo soy, yo soy. Pero yo le puedo decir como pastor y padre espiritual de José, pastor José Cancino, él es un hombre fiel, él es un hombre que aplica estos principios, él es una persona que no solamente predica, pero habla y es testimonio de una persona que realmente ha sido un ejemplo en el soporte moral. Cuando yo no estoy, cuando estuve viajando, él vino de su casa 880 kilómetros para predicar en la iglesia aquí en Valdivia, para un día. Y es un hombre que es fiel en sus principios financieros con diezmos, primicias, ofrendas. Es hombre fiel. Yo confío ciegamente con este hombre sabiendo que va a predicar exactamente lo que está escrito y no invente nada loco. ¿Sí? Es porque José tiene 10 años formando conmigo en la mesa. Se sentó a estudiar 10 años. Debe ser doctor, pastor. Pero 10 años sentado, estudiando y escudriñando
Y a veces en el principio no sé, yo creo que Pastor James está loco. Seguir con esto, ¿no? Porque suena diferente, porque no, es chocante esta palabra. Y al lado de él está el Jacqueline Millanes, que también renunció su título de pastora para volver a empezar de principio de nuevo con esto. Sí, ella es pastora, pero ella dejó su título a un lado para entrar en esta palabra desde el principio. Ella también tiene años con nosotros siendo fiel en los principios, fiel en toda doctrina. El apoyo de un hombre establecido, somos nada si no tenemos un equipo de hombres que son fieles a la doctrina, entienden el propósito y son capaces de llevarlo más allá después que nosotros apartamos con el Señor. Muchas iglesias, perdóname por decirte, muchas iglesias han quedado huérfanos porque el pastor fue el llano solitario en la iglesia y no había nadie formado, nadie preparado, nadie respaldando a él. Y el pastor Adoniram está haciendo un trabajo de preparar fundamentos, preparar personas. Ustedes son primicias, son personas que están siendo preparados para ser el apoyo moral, física y financiera con él. Y cuando él se tiene que irse con unos 50 años más, tiene que irse con el Señor, alguien se levanta y dice, Señor, estamos aquí para que usted se ríe. Largura de vida que este hombre. Así que no le ponen pata corta. Vamos a trabajar con esto porque cuando tú enseñas, la palabra dice que somos dignos de doble honra a aquellos que dedican en doctrina, en enseñanza de la palabra del Señor. La honra no solamente es física, no solamente económica, pero yo personalmente puedo dar testimonio de personas que enseñan y predican la palabra, están enseñando, derramándose constantemente en otros. Veo que ellos se ponen más joven y se mantienen con más fuerza, porque la palabra le da largura de vida. Y cuando tú ves un hombre está establecido, Señor, algo que es importante de Moisés, algo es importante para estos hombres, por ejemplo, David, que estuvieron en su vejez todavía dialogando con Dios. Subieron la montaña a la edad de Moisés, de la edad de 120 años, subieron la montaña de piedras y rocas y todo para dialogar con el Señor. Decir, ya, Moisés, da tiempo, sube acá, tiempo de morir. Sí, Señor. No tenía enfermedad, no tenía ningún sufrimiento, era tiempo de partirse, porque Dios necesitaba poner otro hombre que ya entró a la tierra y puede llevar el pueblo a la tierra prometida. Entonces muchas veces no entendemos por qué Dios lleva a alguien. No entendemos por qué el pastor fue tan joven, lo llevó. No entendemos por qué. Es que ya el pastor hizo todo lo que puede hacer hasta ese punto. Escriban esto en sus cuadernos, hermanas y hermanos. El varón o mujer de Dios es inmortal hasta que cumple el propósito asignado por Dios en la tierra. Lo repito, el hombre y la mujer de Dios es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios asignado por Dios aquí en la tierra. No mi propósito, no lo que yo quiero hacer, lo que es el propósito. Cuando Dios dice, ya James, cumpliste lo que yo quería que tú cumpliste, lo hiciste. Felicitaciones. Sube acá. Y me voy. Pero otro sigue llevando más allá, donde yo no he alcanzado, pero ellos se alcanzó. Debo decirte, por predicar este evangelio en varios países a nivel mundial y por ministrar personas de uno por uno, es facilitar un anfiteatro, un gran coliseo, un auditorio o lugar y hablar con 20,000, 50,000, escuchar esa multitud de gente. Pero los momentos más íntimos de ministrar a alguien es uno a uno. El momento de Juan 3 con Jesús y Nicodemo. El momento de Moisés cara a cara con Dios. Los momentos íntimos, uno con uno, cara a cara. Cuando estamos nosotros con Adoniram hablando y comiendo hasta la 1 de la mañana.
estamos dialogando la palabra de Dios, estamos edificando uno con otro, fierro contra fierro, espada contra espada, afilándonos unos a otros, porque esa intimidad de ministración hace que usted como hombre en tu área, en tu territorio asignado, aquí tenemos personas de Colombia, aquí tenemos personas de México, personas de Chile, todo tiene su territorio, su jurisdicción. Cuando nosotros vamos a México, ya yo estoy hablando el tiempo, nosotros vamos a México, nosotros nos sometemos a la autoridad de Pastor Ibarra en México. Estamos ahí para servir, no para ser ejecutivo del reino, lleva mi maleta, lleva mi cartera, lleva otro. No. No somos ese tipo de ministerio. Vamos manos a la obra, a meternos de manera intensa con usted, con la palabra que usted va a masticar hasta los codos, con este evangelio que Dios ha puesto en nuestros corazones. Vamos a no solamente del púlpito, si sentamos a comer chilaquiles o mole, taquitos, flautas, todo lo que estamos haciendo con ustedes, estamos comiendo ahí mismo, la palabra sigue fluyendo, que nosotros no paramos porque ya fue 1 hora y media. Paramos cuando el Espíritu dice, ya están llenos los corazones, ya están rebosando, y ustedes verán como este ministerio está fluyendo día y noche en palabra. Nos madrugamos, ¿verdad, José? Nos madrugamos de vez en cuando en este diálogo porque nos mantiene nosotros tan vivos, tan llenos de energía. No podemos dormir. No podemos dormir. Yo sé que algunos dicen, ay, pastor, yo tengo sueño, ya quiero dormir. Cállate. Yo estoy diciendo a ustedes, la palabra me da energía. La palabra me da ese dinamismo de seguir hacia adelante. Y tienes que dejar que la palabra entra en lo más profundo de tus entrañas para que usted pueda experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Yo estaba en una reunión aquí en esta pantalla con los americanos en Asia y estoy con ustedes en esta reunión aquí en esta pantalla en México, Latinoamérica, y tenemos energía para otra reunión después si hay que seguir. Pero por respeto de tiempo y respeto a ustedes que tienen que trabajar mañana temprano, quiero bendecirles con esta palabra que nosotros estamos teniendo. Esta enseñanza tenemos muchos puntos más profundos. ¿Cómo sabemos que tú eres hombre establecido? Bueno, tenemos Biblia para eso. ¿Cómo podemos comprobar que este es un hombre que no se desvía del camino, que porque a alguno le gusta tener un directivo que gobierna? No. Cuando estamos alineando la palabra y estamos todos llenos del Espíritu Santo, me encanta la palabra de dice Pedro. El Espíritu Santo nos dice, sepáranos, Bernabé y con nosotros. El Espíritu Santo nos dice, haga esto. Y cuando uno sabe que el Espíritu Santo está hablando, el momento que tú abres tu boca, yo sé si es chuleta hablando o el Espíritu Santo hablando. ¿Sí? Porque el Espíritu tiene un aliento, tiene una referencia bíblica. Sabemos que está fundado con Biblia. No habla en contra de la palabra de Dios. Respalda, resalta la palabra. Escrito está. Y eso va hacia adelante. Los bendecimos. Gracias, José, por dejarme entrar y poner el tope de la cereza encima del bizcochito. Te amo mucho. Este es un hombre de testimonio. El pastor Ibarra puede decir lo mismo, que durmió con él y sabe que día y noche es un hombre de testimonio, y nosotros respaldamos eso. No ponemos cualquiera para hablar las cosas. Los que son llenos del Espíritu Santo, sabiduría, de buen testimonio, son que están enseñando a ustedes la palabra, que son muy importantes en esto. ¿Sí? Amén. 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 Gloria a Dios. Abren sus micrófonos, bendicen, profetizan y saludan unos a otros en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos queridos. De la cruz para Cristo. Gloria a Cristo. Amén. Amén, amén. Bendiga. Están en nuestros corazones. Gracias, Pastor José. Dios les bendiga. Bendicimos Les a amamos. Colombia que está con nosotros esta noche. Bendice a Colombia. Gloria a Dios. Les amamos. Descanse, gracias. Bye, chao, Jackie. Bendiciones. Chao, Marce.
Chao, Jackie. Chao, Mari. Que esté Chao, mi bien. Mari. Doctora Angélica. Chao, mi abrazo. Angie. Un abrazo, bendiciones. Chao, mi Mari. Maritza. Bendiciones. Gracias, lo mismo. Que descansen. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.